Gracias amigos de Beacanal por estar en sintonía. Estamos ya en el segundo segmento de hoy 14 de junio del año 2018. Tengo la grata visita de la directora de Procuración por parte de la PDH, la licenciada Brenda Deri Muñoz. Le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por el honor de estar en su programa. Gracias, doctor, nuevamente. Mucho gusto, Karina. Vamos a ver, tenemos entre muchos casos y mucho que platicar con usted, licenciada. Tenemos el caso de la muerte del día martes, en donde nos dan una mala noticia y nos cuentan que el doctor, que fue creo 2 veces decano de la Facultad de Derecho de Medicina de la Universidad de San Carlos, había tomado una fatal decisión de quitarse la vida. Él había estado 3 meses en el hospital Federico Mora, si eso se le puede llamar hospital o algún tipo de tratamiento con la enfermedad que él ya padecía. Vimos las declaraciones de la esposa del doctor 15 días antes solicitando. También sabemos que un día antes se le había denegado una medida sustitutiva al doctor y que pues él padecía de este tipo de problemas emocionales. Queremos preguntarle puntualmente qué hizo la PDH por el doctor. Pues primero permítame contarle, la PDH tenemos 2 visiones del tema de las personas privadas de libertad. Hay un tema que es importantísimo destacar, que se refiere a la violación, a la grave y sistemática violación de los derechos de las personas que se encuentran privadas de libertad, especialmente de ese gran número de personas. Según el sistema penitenciario tenemos aproximadamente 22,000 personas en este momento privadas de libertad. De ese 22,000 número aproximado, 11,000 personas están en prisión preventiva. El mayor número corresponde a varones. Entonces, ahí se hizo una investigación, ya en la administración del licenciado Jordán Augusto Rodas Andrade. Teníamos un grueso de 114 denuncias. Como usted sabe, el doctor sabe, el mandato constitucional es investigar las denuncias en las cuales hay violación, una posible violación a los derechos humanos de las personas. Se revisan estos casos, se hace la investigación y efectivamente se decide resolver todo esto acumulando los casos. Y aquí, con fecha 10 de abril de este año 2018, se tiene la resolución de parte del Procurador de Derechos Humanos, donde se declara, como le he comentado, la grave y sistemática violación a los derechos de las personas recluidas en prisión preventiva, en el que principalmente la violación más grave está no solamente contra la dignidad como seres humanos, por los lugares en los cuales se encuentran hacinados, sino que también el derecho a su salud. La mayoría están enfermos y lamentablemente por los casos en los cuales fueron bastante fuertes, en que algunos reos salieron para atención médica y que hubieron problemas de violencia, pues hubo un inconveniente y ya no hay salidas para las personas privadas de libertad. Entonces, otra de las violaciones, como le destaco, es el derecho a la salud, la integridad y, por supuesto, la vida, y no se diga la libertad de las personas. En este caso, se habla de 2 grandes lugares, todos, pero hay 2 lugares que, debido a los expedientes que nosotros tenemos, donde se estableció que las personas están terriblemente hacinadas, no hay ninguna condición mínima humana
para que las personas estén ahí. Son las cárceles que se acomodaron, digamos, los cuarteles militares que se acomodaron para recibir a personas privadas de libertad. Básicamente le hablo de Mariscal y de Matamoros. Entonces se hace esta investigación que concluye resolviendo por parte del procurador la declaratoria de una violación sistemática por parte del Estado de Guatemala a través de su Ministerio de Gobernación, pero específicamente la Dirección del Sistema Penitenciario, porque no es la primera vez que la Procuraduría de Derechos Humanos hace este tipo de investigación, conclusiones y recomendaciones y declaración de violación de derechos humanos. Hay una sistematización en hacerse de la vista gruesa, de no ponerle atención a que a las personas que están ahí están siendo juzgadas, sí, pero nadie las ha declarado, estos 11,000 guatemaltecos culpables, no nadie son los culpables. ha declarado culpables, ¿sí? Entonces, en esta primera etapa, esta primera resolución señala esto, que ellos han sufrido terribles violaciones a sus derechos. Hubo un momento que nosotros lo destacamos acá en nuestra investigación, en los días de Navidad, en los que se les negó completamente que pudieran ingresar su familia, que se les ingresaran sus alimentos, porque ellos hay que ingresarles alimentos de parte de sus familiares. No los dejaban visitar, entonces se tuvieron que hacer intervenciones rápidas y para establecer las condiciones de las personas, y se realizaron muchas. Entonces se acumula todo esto y se hace esa declaración y se le notifica esta resolución de violación de derechos humanos a las personas o a las instituciones que según la Procuraduría son las que han violado los derechos. Aquí solo le estoy hablando de la gente en sus condiciones de prisión. ¿De ¿sí? prisión provisional o de prisión preventiva? Preventiva, porque ahí le comentaré también de esa otra figura creada de prisión provisional. ¿Por qué creada? Le digo porque la Constitución no nos relata nada de eso, ni el Código Procesal Penal. No, sí, mire, sí, la Constitución sí habla de prisión provisional en el Al caso lugar. de los antejuicios de los diputados, pero en el caso de los derechos individuales no. Sí, a la situación jurídica de la persona no se refiere. Sí lo dice concretamente prisión provisional, pero es en relación al antejuicio de los diputados. Cuando se refiere a los derechos individuales, no lo llama así, es una prisión preventiva. Lo podemos ver despacio, pero Claro, disculpe la interrupción. No tenga pena, doctor. Entonces, se declara esta violación. Me refiero a eso porque dentro de ese paquete, el doctor estaba en uno de estos lugares en donde se ha dicho que no hay condiciones mínimas para que una persona pueda estar ahí. Luego, posteriormente, nosotros atendemos a la señora Carla Martínez Barrios de Oliva. Le recibimos en la Procuraduría, ella llega el 27 de abril de este año y nos presenta su gran preocupación de que a su esposo lo han llevado al Hospital de Salud Mental y que ella lo que nos pide concretamente es de que nosotros nos presentemos en ese lugar porque parece que ella no había tenido acceso a verlo, para ver las condiciones. Hacemos unas investigaciones el sábado y el domingo a primera hora se van los compañeros de la PDH al hospital y efectivamente establecen que el doctor se encuentra en ese lugar. Hacen su trabajo, buscan a los médicos que están a cargo del doctor y los médicos les dicen que ellos ya hicieron pues lo que médicamente corresponde, que le hicieron algunos exámenes, pero que hay un par de exámenes que no se los han podido hacer porque tiene que salir, pero que no, como él está privado de libertad, pues no corresponde sacar al doctor en ese momento para hacerle sus exámenes. Se toma nota de eso y de ahí nos permiten hablar con el doctor. Entonces el doctor le manifiesta a los compañeros de que él está sufriendo gravemente de esa depresión, que él está preocupado porque Maxime, que es médico, ¿verdad?
porque tiene tendencias suicidas. Todos, yo creo que por mínimos conocimientos médicos que tengamos, sabemos que el problema de la depresión es una grave enfermedad. Él no tomó la decisión por su cuenta, es consecuencia de su enfermedad. Entonces, él le hace una concreta solicitud a los personeros de la Procuraduría y les dice, miren, él en ese momento estaba en emergencia. Le dice, yo lo que no quisiera es que me pasaran a pabellones, porque ahí sí me puedo agravar, sin duda al verse con problemas quizás peores. Entonces se hace la gestión, se platica en el hospital para que por favor, y que recuerden que también él pues es un médico, ¿verdad? De repente como que para que tuviera él algún otro tipo ahí de atención. Entonces se logra de que él se quede en la emergencia, es lo único que él pide en ese momento, quedarse en la emergencia y pues se retira a la comisión nuestra a continuar una investigación que como el expediente se está trabajando, hay algunos informes que están pendientes de llegar. Pero aquí voy al segundo momento de lo que le quiero comentar. Hay un primer momento en el que nosotros ya declaramos la violación de los derechos de las personas privadas de libertad por las condiciones infrahumanas en las que se encuentran. Y ese es un tema. Y el otro tema es en el que trabajamos otro montón de expedientes, en el que va incluido el del doctor, que estamos concluyendo a más tardar la otra semana, en el que se va a hacer una declaración hablando ya del debido proceso. Porque hemos detectado ya en nuestras investigaciones, inclusive personas que tienen más de 15 años de encontrarse en prisión preventiva. Tenemos que hacer esa investigación que estamos concluyendo para hacer esta declaración. Okay. Yo tengo dos preguntas, doctor, si me lo permite. Pues sí, podría ser el sistema, este sistema penitenciario por parte del Ministerio de Gobernación, en donde el señor exfiscal Francisco Rivas, vinculado altamente con Telma Aldana, tiene muchísimas cosas que contar. Recordemos que tienen 20 años para rendir cuentas al pueblo de Guatemala y él no va a ser la excepción. Seguramente irá a ser mencionado una o varias veces dentro del próximo informe. Me atrevo a declararlo. Pero luego tienen que ustedes ya ser valientes y decir y confesar que este experimento llamado CICIG por parte de Naciones Unidas en Guatemala está torturando a los privados de libertad provisionalmente o preventivamente, no sé qué figura estén utilizando en cada caso específico, a volverse colaboradores eficaces. Sí o siguen en la cárcel. Entonces aquí hay fiscales involucrados que ustedes no tienen por qué tapar, hay auxiliares fiscales que no tienen por qué tapar, hay jueces, hay los que les hacen las resoluciones a los jueces y los secretarios que se las pasan solo para firma, pero está el comisionado Iván Velázquez y están los representantes legales en cada juicio que se lleva a cabo donde la CICIG ha sido aceptada como querellante en cada juicio, porque si no nos van a dar este tipo de informe y van a tapar para algo, no tenemos esperanza ya los pobladores de este país ante una PDH. ¿Qué me dice? Yo le puedo decir, con fundamento a lo que la gente nos declara, nosotros nos denuncia. Ya les han denunciado que los obligan a volverse colaboradores eficaces. Hay algunas denuncias, pero no precisamente en ese sentido. A nosotros más nos han denunciado por situaciones de forma, de tiempos, de estar en prisión, problemas como por ejemplo que se les atrasa demasiado las audiencias. Sin embargo, yo no quisiera decirle ni no, ni sí, porque mi investigación todavía no, y porque mi investigación todavía no concluye. Licenciado, doctor. Bueno, mire, solo para ilustrar una cosa que yo la estimo intrascendente, como decir si es prisión provisional o preventiva. El artículo 13 de la Constitución no habla ni de prisión preventiva ni de prisión provisional, solo habla del auto de prisión en general. Y en el Código Penal anterior, en procesal penal anterior, sí se hacía alusión a la prisión provisional. Pero la Constitución actual, en el artículo 161, literal B,
que se refiere a las prerrogativas de los diputados, dice en la literal B, párrafo 1, 2, 3, hablando de los diputados, si se les decretare prisión provisional, quedan suspensos en sus funciones en tanto no se revoque el auto de prisión. Entonces, pero las palabras aquí no son importantes. Da lo mismo, el significado que se le quiere dar es lo mismo, aunque las palabras puedan dar lugar a equivocaciones o a afirmar que en el Código Procesal Penal no existe la prisión provisional, sino solo la prisión preventiva. Y eso lo regula precisamente el artículo 259 del Código Procesal Penal, que quisiera que pusiéramos en pantalla. Este artículo dice, artículo 259, prisión preventiva. Se podrá ordenar la prisión preventiva después de oír al sindicado cuando medie información sobre la existencia de un hecho punible y motivos racionales suficientes para creer que el sindicado lo ha cometido o participado en él. ¿Cuáles son los motivos racionales suficientes? Eso es puramente subjetivo. Y es uno de los gravísimos problemas que tiene este código, que tiene un montón de discrecionalidad para los jueces que se prestan para que políticamente puedan perjudicar a los adversarios de quienes los mandan, en este caso la CICIG. El segundo párrafo de ese artículo dice, la libertad no debe restringirse, sino en los límites absolutamente indispensables para asegurar la presencia del imputado en el proceso. Es correcto. Sin embargo, aquí la prisión preventiva debe ser la excepción, no la regla, pero aquí la transforman en la regla, porque esos jueces que muchos colegas llaman carceleros, y que yo les llamo jueces torturadores, lo que hacen es decretarle prisión preventiva por parejo a todos, aunque sea innecesario. Y esa prisión preventiva, de acuerdo con el artículo 268, numeral 3, no debiera exceder de 1 año. Sí. Porque dice cesación del encarcelamiento. La privación de la libertad finalizará, numeral 3, cuando su duración exceda de 1 año. Si se hubiese dictado sentencia condenatoria pendiente de recurso, podrá durar 3 meses más. Sin embargo, dentro de la discrecionalidad e inconstitucionalidades que tiene este código, en ese mismo artículo más adelante se les da facultades a la Corte de Apelaciones para conocer de prórrogas que pida el propio Ministerio Público, ya no digamos los jueces de primera instancia. Por ejemplo, el párrafo que sigue al numeral 3 dice: las salas de la Corte de Apelaciones de la República, en los casos sometidos a su conocimiento, a solicitud de los jueces de paz, jueces de primera instancia o tribunales de sentencia o del Ministerio Público, conocerán y en su caso autorizarán cuantas veces sea necesario la prórroga de los plazos de la prisión preventiva. Y más adelante, en el último párrafo de esa página, dice: la Corte Suprema de Justicia, en los casos sometidos a su conocimiento, de oficio o a solicitud de las salas de la Corte de Apelaciones o del Ministerio Público, podrá autorizar, en los casos de su competencia, que los plazos anteriores se prorroguen cuantas veces sea necesario. Es decir, mire, es una arbitrariedad, eso es manifiestamente inconstitucional. Pero desafortunadamente el Procurador de los Derechos Humanos, en vez de estar interponiendo otro tipo de amparos, lo que debiera hacer es interponer inconstitucionalidad contra estas prerrogativas arbitrarias que se le dan a los jueces, porque es manifiestamente inconstitucional. Todas son situaciones subjetivas. En estos casos de la prórroga de la prisión preventiva, ni siquiera dice por qué razones. Solo basta la petición y queda enteramente a criterio de las salas de apelaciones o de la Corte prorrogar cuantas veces sea necesario la prisión preventiva. Mire, eso es absurdo, eso no puede ser debido proceso jamás. No puede ser. Mire, y yo creo que con todo
el respeto que usted me merece, porque veo que usted es una persona que sí trabaja e investiga. No puede quedarse las actividades de la Procuraduría de los Derechos Humanos en declaraciones. De acuerdo con el artículo 274 de la Constitución, el Procurador de los Derechos Humanos, comisionado del Congreso de la República, está establecido para la defensa de los derechos humanos que la Constitución garantiza. Tendrá facultades de supervisar la administración, etcétera. ¿Cómo se va a ejercer la defensa de los derechos humanos que la Constitución garantiza? Haciendo declaraciones. Mire, aquí, de acuerdo con el numeral F del artículo siguiente, el 275, el Procurador de Derechos Humanos debe promover acciones o recursos judiciales o administrativos en los casos que sea procedente. Y no puede haber más procedencia que la violación de los derechos humanos. En vez de estar protegiendo extranjeros con amparos, como lo hizo con el indeseable colombiano jefe de la CICIG, o con el indeseable Anders Compas, él debiera preocuparse de las violaciones de los derechos humanos de los guatemaltecos, en vez de estar haciendo política, ¿verdad? Hay que interponer recursos de inconstitucionalidad y amparos contra las miles de violaciones que se dan en relación a los privados de libertad. ¿Ese irá a ser próximos pasos a seguir por parte de la PDH, licenciada? Por supuesto. De hecho, en la última resolución que le acabo de informar, hay un plazo para que en 3 meses nosotros hagamos la nueva supervisión que la Constitución establece. Y entonces, si esto no ha mejorado, que es evidente, continúan los pasos legales a dar. ¿Cuántos meses van pasando ahorita? Esta es del 18, déjeme ver, es del 10 de abril de este año. A mayo, a junio, julio. Julio. Y nosotros ahorita estamos concluyendo la investigación, como le digo, del tema del debido proceso, que en esto pues toca otros le voy a decir, asuntos. yo creo que la investigación se ha comenzado por el final, por una sencilla razón. No es por el Ministerio de Gobernación y la Dirección General de Presidios que debe comenzar. Debe comenzar por los jueces, porque son ese es el otro ellos, tema del que ¿verdad? estamos trabajando ahorita. Porque ya hay ellos debido son proceso. los que tienen los causantes de ese hacinamiento de reos. Porque sin que existan motivos para mantener la detención preventiva de las personas, los tienen ahí. ¿Y sabe por qué? Porque localizan a los personajes más vulnerables. Toda persona es normal que se deprima si la detienen, particularmente si es inocente. Que se deprima si la meten a la cárcel. Eso es un efecto inmediato en el ánimo de las personas. Nadie se va a sentir feliz y contento porque lo hayan detenido, sobre todo si no ha cometido ningún delito. Mientras más inocente la persona, más afectada se siente. Entonces llegan, y esto es un secreto a voces, todo el mundo lo sabe, llegan los fiscales de la CICIG con los fiscales del Ministerio Público a tratar de coaccionar mediante el tipo de tortura que ya es la detención preventiva ilegal a todas estas personas para que cometan delación. La delación inmoral que pretenden hacer la moral si se trata de gente sindicada de algún delito, para que delaten como culpables a quienes no lo son. Y les dicen, si quiere terminar usted con su tortura, pues conviértase en testigo protegido o en colaborador eficaz. Y sale libre. Y además le vamos a dar una residencia en el extranjero y le vamos a pagar una cantidad en dólares mensual para que pueda subsistir con su familia. Así que solo ventajas puede sacar de esta situación. Esa tortura la viene haciendo la CICIG desde que está en Guatemala, y la Procuraduría de los Derechos Humanos, que lo tiene que saber más que todos los ciudadanos mortales y particulares de la calle, no ha movido un dedo para ponerle fin a esa situación. Yo le quisiera decir algo. Usted lo está diciendo y me imagino que debe tener usted un fundamento para decirlo. Por supuesto que sí. Yo lo que quisiera pedirle es a usted, no, a toda la gente que nos ve, que por favor se acerquen allá con nosotros. Tenemos que partir de algo. Yo le voy a decir Escúcheme. algo. No, ustedes tienen que proceder permítame, de oficio. Sí, ustedes de oficio. no tienen que esperar que la gente llegue. Mire, ustedes deben visitar los Son penales. 11,000 personas. No importa, ya cuántas debieran ya
de haber entrevistado en los ya años que ya lo hemos hecho. Ya debieran llevar No, el cerca de 1000 tiene solo años. con el nuevo procurador. Porque Sí, mire, y ya- pero si ya todo el llevamos mundo más. lo sabe, mire, no es necesario que presenten denuncias. En todas las redes sociales, en los periódicos sale constantemente esa denuncia. No tienen Eso es de temor. oficio, Pregunto, es de oficio. pregunto, licenciada, ¿hay temor por parte de las personas que ustedes han visitado de denunciar? Porque ya saben que si se filtra la información que van a denunciar o tienen la intención de denunciar, les va peor con la CICIG o con el MP o con algún juez en Es particular. posible, licenciada, es posible que eso pase, porque nosotros hemos tenido el acceso a la gente que nos denuncia, la gente que No hace todas las llenar. personas tienen el mismo carácter. Exactamente, entonces, pero igual, se les visita igual, se les escucha igual, y mucha gente sí nos ha dicho Pero mire, lo que está licenciada, si ni sucediendo. siquiera les permiten salir donde el médico a los enfermos, ¿cómo van a ir a poner sus denuncias a la Procuraduría? No, es que O no es los necesario. familiares, Es que piensa no es usted. necesario, ellos no llegan, nosotros vamos. Yo le Precisamente. quisiera pedir que me ¿Cuántos escuchen. reos ha entrevistado usted en No, el penal, en las prisiones? Ah. ¿Cuántos? Vamos en estos meses que yo tengo, quizás unos 100. Unos 100, va. Sí. Y son 11,000 los que están y pico los que están en prisión preventiva. Mire, Hay una comisión yo de no, tortura, yo licenciada. no la hago responsable de nada, creo que usted está haciendo un buen trabajo. Por lo que he podido conversar con usted y lo que he visto que está haciendo, me parece que es una profesional que tiene interés en corregir todo este tipo de situaciones, pero es insuficiente. El responsable no es usted, el responsable es el Procurador de los Derechos Humanos, sabiendo que hay más de 11,000 gentes en prisión preventiva. Se publica a diario que la mayoría de estas gentes no debieran estar ahí. Hay medidas sustitutivas en todo caso. Y que se hayan investigado en el tiempo que tiene de estar en la Procuraduría 300 personas que usted ha investigado, ha ido a oír. Es una gota de agua en el mar. Mientras tanto, todos esos miles de ciudadanos que están padeciendo las torturas de la prisión, bien, gracias. No puede ser. No puede ser, mire, no hay que esperar denuncias, esto hay que ir de oficio, porque se sabe, se publica, se comenta, usted oyó aquí a los Vircos lo que estaba pasando. Sí, es un caso que acompañamos desde el primer momento. Pero no me refiero Y al así caso como de ese ellos, hay sino varios, los casos muchos. que él relató del Muchos. doctor Castañeda y de Chus Oliva. y del doctor Oliva. Y así como esos nos esos, hemos esos son, acompañado. digamos, son pequeños ejemplos. Ahí tiene usted el caso de Moisés Galindo, con una grabación También lo ilegal que no estuvimos presenta el acompañando. Ministerio Público, lo tienen ya 8 meses en prisión. Siendo Ahora un yo profesional le quisiera digno. recordar a usted, y ya que tiene la ley en las manos, cuáles son las funciones del procurador. Nosotros como procurador no podemos ir a imponerle a los jueces. Los jueces tienen una autonomía Ya en le sus leí. decisiones. Óigame, escúchame, que ya le escuché. Tienen autonomía, ¿sí? El juez, la figura del juez natural, el juez resuelve de conformidad con su leal saber y entender, dice la ley. El ¿Sí? juez debe A resolver de acuerdo nosotros, con la ley. nos corresponde hacer el acompañamiento, hacer la vigilancia, destacar esto, hacerlas como está acá, puntualmente donde hay violación, decirle a la gente, notificarle, aquí hay una violación. Sí, pero Sí, yo le pero- digo, mire, pero permítame, las permítame un segundito. resoluciones del procurador no son vinculantes. Y además le recuerdo que el procurador no es parte en el proceso y de conformidad, como lo dice el artículo 314 del Código Procesal Penal, el proceso penal no es público, solamente lo es para las partes. ¿Quiénes son? El abogado defensor. Ojo, licenciado, ¿qué le pasa a los abogados en este país? ¿Solo sirven para cobrar? ¿Por qué ellos, que están viendo la violación de los derechos de su defendido, no dicen nada? Por no supuesto que ejercen la dicen, ley? por supuesto que dicen, ya han hecho Bueno, todas las impugnaciones penales. y luego, el Mire, juez, mire, el yo no juez. necesito que me recuerde artículos que no Pero son usted pertinentes. lo está haciendo conmigo. No, que no son Y pertinentes. tan abogado es usted como lo soy yo. Perdone. Usted me está tratando de recordar artículos que no tienen pertinencia en lo que yo le estoy diciendo. Yo le he leído aquí la literal F del artículo 275 de la Constitución Política de la República, que dice que es función del procurador promover acciones o recursos. No necesita ser parte judiciales o administrativos en los casos que sea procedente, o no se entiende eso. Sí, lo No estamos es haciendo. hacer declaraciones, es impugnar, Sí, lo no estamos necesita haciendo. ser parte para impugnar, para meter recursos de amparo que mete por cosas que no le competen,
o para ejercer acciones de inconstitucionalidad contra normas como las que le he señalado. Son cosas concretas y son funciones del Procurador de los Derechos Humanos de acuerdo con la Constitución. Sí, y se están no haciendo. necesita ser parte como usted lo afirma. Licenciada, una pregunta. ¿Hasta dónde pueden llegar estas resoluciones basadas en las investigaciones? ¿Hasta dónde? Ya sabemos que hay mucha gente internacional muy preocupada por la violación de todos los días y constante al debido proceso, a la prisión indebida y a la violación de derechos humanos. ¿Hasta dónde elevar esto? ¿Hasta qué instancia internacional lo pueden elevar? Inclusive hasta la misma Corte Interamericana. Que ya se han pronunciado y que están muy molestos. Exactamente. Pues el caso guatemalteco es emblemático y tiene los ojos puestos inclusive del Senado norteamericano, de la Comisión Helsinki, de la ley global Magnitsky. Es correcto. ¿Hasta dónde? ¿Piensan viajar a Washington, por ejemplo, a rendir algún tipo de informe? Es algo que tiene que hacer el procurador. ¿Algo más que quiera agregar para que podamos terminar la entrevista, licenciada? Pues únicamente decirle que la función constitucional que tiene el procurador él la está haciendo. Que lo que sucede es que derechos humanos es una materia enorme, ¿sí? Este apenas es uno de los puntos del asterisco, que es el tema de personas privadas de libertad, pero que constituye un eje del plan estratégico de él. Pero igualmente le podría decir que sobrepasan los cientos de amparos que públicamente se conocen, los que ustedes dijeron, pero hay muchos amparos puestos a favor de los enfermos con enfermedades catastróficas, a los enfermos terminales que no tienen medicamento, para un montón de cosas, pero pues a eso no se les da publicidad. Y por eso yo le quiero agradecer a usted la oportunidad de que le podamos contar, de que usted se dé cuenta y que a través de su medio, porque es un medio que llega bastante, también pueda usted, pues nos está dando la oportunidad para pedirle a la gente que se acerque a la Procuraduría, que los derechos humanos son para todos, que lamentablemente cuando nosotros hablamos de personas privadas de libertad, luego dicen que estamos defendiendo mareros. De estos 114 no hay un solo marero. Y se ha hecho un trabajo duro para poder defender el derecho de ellos. Entonces, licenciada, muchas gracias por esta oportunidad. Las veces que usted quiera vamos a venir por acá y, por supuesto, dentro de lo que es el mandato del procurador, lo estamos haciendo. Y créame, licenciada, con mucho compromiso y con mucha vergüenza, porque tan guatemaltecos son ellos como los que estamos fuera tratando de apoyarlos. Muy bien. Doctor. Miren, yo le quiero recordar al Procurador de los Derechos Humanos que su función principal es la defensa de los derechos humanos que la Constitución garantiza a los guatemaltecos, los cuales son violados, es el artículo 274 de la Constitución, los cuales son violados todos los días en los procesos penales que se tramitan en Guatemala. Hay cientos de denuncias, no solo en Guatemala, sino ahora también ya en el extranjero, acerca de estas violaciones. No bastan las declaraciones de las violaciones. El Procurador de los Derechos Humanos tiene que promover las acciones y recursos judiciales. No necesita ser parte en el proceso para corregir, para proteger los derechos individuales de los procesados. El debido proceso se viola constantemente en todos los procedimientos penales. ¿Sabe qué ha pasado? ¿Por qué es que la Procuraduría de los Derechos Humanos y el Procurador no realizan esta función? Porque él se dedica a hacer política ideológica de la izquierda en este país. Se dedica a participar en manifestaciones sobre la vagina y sobre a pedirle la renuncia al presidente de la República. Y el Congreso no lo destituye. De acuerdo con el artículo 12 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso y el Procurador General de la República, él debiera ser removido del cargo, declararse vacante del cargo. Primero porque no ha ejercido, no ha cumplido
con esto que estoy señalando, no ha promovido una sola acción de amparo o una sola acción de inconstitucionalidad para defender los derechos humanos de los procesados que están siendo violados todos los días por los jueces. Y la literal A de ese artículo dice que puede ser removido por incumplimiento manifiesto de las obligaciones que le atribuye la Constitución. Esta obligación se la atribuye la Constitución y la ha incumplido manifiestamente. Y también por su participación material o intelectual comprobada en actividades de política. Es obvio la participación, el activismo político de izquierda del Procurador de los Derechos Humanos. Por estar haciendo política ideológica en favor de los violadores de los derechos humanos, como la CICIG, algunos fiscales del Ministerio Público y otros, es que no cumple con las obligaciones que le atribuye la Constitución y debiera ser removido del cargo. Esa es la verdad que todos conocemos y que está a la vista de todos los guatemaltecos. Todos lo hemos visto con nuestros propios ojos. Muy bien, muchas gracias. Gracias, licenciada, gracias, doctor. El próximo tema, licenciada, si usted, ya que me dijo que las veces que lo consideramos pertinente, el caso es que fíjese que las redes sociales, las personas que escriben en redes sociales están sobrepasando los límites, amparados en yo no sé qué. Entonces resulta ser que a uno le dicen corrupta, sin ni siquiera tener el gusto de conocerme y de venirme a visitar, donde usted está el día de hoy. A uno le dicen prostituta, a uno le dicen perra, a uno le hacen símil, tratando de burlarse de uno, personas que muchas veces se esconden en perfiles falsos o personas que muchas veces sí dan la cara y están, por ejemplo, algunos de ellos están el día de hoy manifestando en las afueras del Congreso, estuvieron el día sábado manifestando en la Cosa de las Antorchas y así sucesivamente han estado en diferentes organizaciones o participan en varias, en diferentes manifestaciones. Sabemos que en su libertad de manifestar, como lo dice la Constitución, pero no en la libertad de ser patanes, abusivos, groseros, violentos con las mujeres. Les he de decir que inclusive son violentos en contra de otros hombres. Entonces yo creo que toda esta cosa de las nuevas derrocas de gobierno, derrotar a los gobiernos en las épocas modernas, en el año 2018 del siglo XXI, se están confundiendo y yo he sido víctima de eso. Yo, por ejemplo, tengo en un proceso a un amigo de Rivas y a un amigo de Tel Maldana, como lo es el licenciado Solórzano Fopa. Yo he sido hostigada, perseguida, investigada injustificadamente, escuchada sin orden de juez competente, pero como yo, hay muchas personas que vertimos una opinión en nuestro derecho a pensar diferente y en tratar de ser un medio independiente y de presentar una opinión objetiva, hemos sido objetos de persecución y de insultos que pasan a todos los niveles hasta el obsceno. ¿Cómo piensan ustedes desde la PDH parar este tipo de hostigamiento? La licenciada Patricia Sandoval, diputada al Congreso de la República hace 2 días, por el mismo jovencito, no sé si es joven o no, que es miembro de este Frente Anticorrupción que salió ahí hace unos meses. Ese mismo jovencito en Twitter a mí me comenzó a violentar sin ni siquiera tener el gusto yo de conocerlo a él o a mí, sin ni siquiera decirme, mira Karina, me das un espacio, yo quiero ir a pronunciarme. Y luego, pues, después de tantos en retweets y en comentarios que él fue, como quien dice, puesto en su lugar y evidenciado, entonces hizo un tweet, no sé si te recuerdas, Control, y ahí lo tendrás. Bueno, disculpas, Karina. O sea, yo lo disculpo, pero es el mismo jovencito que insultó y que agredió al diputado Galdames,
que tampoco podemos menoscabar esa figura de diputado. ¿Cómo así? Son los representantes del pueblo, son votados popularmente, se atrevieron a hacer ese trabajo que ha de ser muy difícil, pero nadie tiene justificación de amenazar con un puño, de tirarse y golpear y decirle, creo que este jovencito le dijo prostituta a una. ¿Podés poner esa escena, por favor, que hay un video, control, seguime? Hay un video en donde fue exageradamente. ¿Quién nos está cobijando? ¿Quién les está dando la autorización para romper los límites de violentar los derechos humanos? Él sale constantemente en todas las fotos, los derechos humanos que también gozamos el resto. ¿Quién? Esa sería mi próxima intervención, si usted me acepta, sí, claro, una próxima entrevista. Comentarle que al respecto de eso se tienen varias investigaciones que se realizan y se han hecho pronunciamientos por esos discursos de odio, ¿verdad? Porque lo que estamos haciendo es generar, en lugar de traer paz, pero ese es problema. Discurso con acción. En el caso por ejemplo, que me comenta de la señora diputada, se abrió de oficio un expediente, ¿verdad? Porque si hay una manifestación de insulto en contra de ella, como cualquier otra mujer, como usted, como a mí podría ser, que no debemos permitir. Entonces hay una investigación ya de oficio que se está realizando. Si nosotros advertimos que ahí lo que existe es la comisión de un delito, es en automático que se va al Ministerio Público. Pero fíjese que, gracias, qué bueno, licenciada. Hay muchas, ustedes deberían de meterse a investigar en redes sociales porque es increíble. Yo he tenido que bloquear a muchos anónimos que dicen, a mí no me consta, que maneja la bancada de la UNE, es altamente ofensiva. Yo he sufrido estas ofensas desde hace 4 años, desde el año 2015, cuando yo desde esta tribuna, que es privada, como usted lo puede ver hoy, he tratado de advertir a la población de los posibles acontecimientos que se podían llevar a cabo. Usted no sabe, tal vez porque mi carácter es muy fuerte, yo doy otra imagen en la televisión, pero internamente eso nos va socavando y nos va de verdad amedrentando, máxime cuando uno sabe de las posibles personas con mucho poder financiero y político que gozan estas personas, que son las que aparentemente los cubren bajo este manto de impunidad. Entonces yo creo que sí es un momento, porque ayer el diputado Galdames, que no hay por qué estigmatizarlo, porque ha sido un soldado valiente del país, porque ha sido un caibil. ¿Alguien más tiene derecho a empujarlo, a hostigarlo y a provocarlo? Un hombre contra otro hombre, se ve en el video hasta donde le agarran el brazo y se lo quieren llevar. Yo creo que las cosas están saliendo de control. Ese será mi próximo tema. Seguramente, y estamos para poderla apoyar con mucho gusto. Gracias, y organizaciones como Codeca, por ejemplo, que ahora quiere ser partido político, no sabe que tiene más de 2.000 denuncias de robo de fluido eléctrico. Y entonces no solo es la injuria, la calumnia y la difamación, va más allá. La agresión. Pura violencia. Hay coacción. Violencia psicológica. Hay amenazas. Y particularmente, digamos, esa cultura de querer abusar de la mujer, de querer amedrentarla. El grueso de las mujeres, cuando les ponen epítetos tan denostativos, lo que hacen es retraerse y decir, no se quieren meter, es decir, las están coaccionando a través del insulto para alejarlas de la vida pública, para impedirles que ejerzan el derecho humano de expresarse. Fíjese que yo lo voy a contar. Y va más allá porque en el caso de, mujeres profesionales, uno quiere participar en algo, se lo comen en las redes, sí. Le cuelgan a uno toda clase de milagros que dice uno, ni yo sabía de eso, ¿verdad? Es terrible y han llegado inclusive eso a bloquear la participación de muchas mujeres en muchas cosas, en actividades en las que mejor Mire, se y también a nosotros los hombres, porque mírese, a mí me han dicho hasta de qué me voy a morir.
Pero los hombres tenemos tal vez algunos otro tipo de carácter, ¿verdad? Yo tomo las cosas de donde viene. Si viene de gente que no vale 2 centavos, entonces... Pero igual, licenciado, doctor, ya el que sea esto sistematizado ya afecta, seguro. Pues, seguro. No, ya es toda ahí sí hay una estructura paralelo para estar torturando y violándolo a uno. Afecta la paz social. Yo les sé decir que yo era de las que yo misma los sábados o los domingos, cuando se manifestaba, yo misma iba, con Otto, con los camarógrafos, yo misma iba a cubrir la nota para yo darme cuenta. Usted sabe que ahora a mí me da temor ir. Sí, seguro. ¿Cómo voy a ir si sé que soy una persona, una figura pública visible, que da la cara? Soy dueña de un medio de comunicación con mi esposo, no somos de los que ponemos a gente a que digan nuestro discurso, sino nosotros lo decimos, ejerciendo nuestra libertad, según el artículo 35. Estoy altamente intimidada siquiera de estar en una manifestación solo por el hecho de irla a cubrir objetivamente, porque ahí están precisamente los que atacan en redes sociales y los que tratan de denigrarlo a uno como mujer, tal vez para callar una voz, ¿verdad? Sí. Seguro. Así que gracias por su presencia, gracias doctor. Ese será el tema, si usted me permite agendarlo después en privado, pues yo se lo voy a agradecer porque es momento de comenzar a ponerle fin a tanto insulto. Los dejo con la programación regular y les doy muchísimas gracias a los cableoperadores que hacen posible que este programa llegue a cada rincón y que Vea Canal esté al aire. Sigan en sintonía.